En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de fracciones continuas dentro del estudio de las fracciones algebraicas. Bueno, recuerda que una fracción continua no es más que una fracción compleja, es decir, es una operación combinada con fracciones algebraicas en donde se presentan sumas, restas, multiplicaciones, pero lo que no pueden faltar son las divisiones. Y en este caso, en una fracción continua, hay una característica particular que es la presencia de varias divisiones en forma sucesiva y los ejercicios un poco se prolongan hacia abajo. Esa es un poco la característica común que tienen las fracciones continuas, pero no son más que fracciones complejas, es decir, son operaciones combinadas con fracciones algebraicas y por lo tanto para su resolución tú necesitas conocer bien los procesos que ayudan a resolver la suma, la resta, la multiplicación o la división de fracciones algebraicas. Bien, entonces, para resolver este ejercicio tú tienes dos maneras. Mantener esta estructura, que puedo decir que está en forma vertical, la división se presenta en forma vertical, o si tú lo prefieres, puedes transformar esta expresión a una en donde la división se presenta en forma horizontal. Voy a hacer ese cambio para que lo tomes en cuenta. Es una alternativa de solución si para ti esto te facilita la resolución del ejercicio. Mira, todo este ejercicio se lo podría reescribir de la siguiente manera. Tendría aquí el 1 más, voy a abrir por ejemplo aquí un corchete. Dentro del corchete ya toda esta operación y aquí el objetivo es transformar esta división que es la principal, que está presentada en forma vertical a forma horizontal. Por lo tanto, esta A es el numerador de toda la fracción, entonces es el dividendo de toda la división. Entonces tendría A dividido para, aquí abro un paréntesis y dentro de ese paréntesis tiene que ir todo lo que es el divisor de la división, que en este caso es todo este denominador. Entonces aquí tendría 1 más, y aquí esta fracción, 1 sobre 1 más a. Cierro paréntesis y cierro corchete. Entonces, mira, esta expresión que está presentada de esta forma como una fracción continua, porque se presenta la división en forma vertical, tendría su equivalencia en esta forma si lo vemos a manera horizontal. Bien, entonces tú escoges cuál de estas dos estructuras quieres resolver. Si lo vas a hacer desde esta perspectiva, recuerda que las fracciones continuas se resuelven de abajo hacia arriba. Mientras que si tú lo ves desde esta forma, entonces tienes que ir resolviendo de adentro hacia afuera. Esos son los conocimientos básicos que debes tomar en cuenta. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es resolver el ejercicio tal como está presentado en su forma original. Recuerda que lo que yo te voy a presentar es una de las formas en las que se puede resolver este ejercicio. Tú puedes aplicar tu propia técnica. Por ejemplo, puedes sacar aparte solamente este denominador o aparte toda esta fracción y después sumar. Ya depende cómo tú lo quieras hacer. Yo te doy algunas pautas, algunas guías que te pueden ayudar, pero hay procesos que necesariamente tendrán que ser resueltos independientemente del estilo de trabajo. Bueno, entonces voy a comenzar la resolución del ejercicio, pongo el igual. Bueno, fijándonos en la estructura general del ejercicio, ¿cómo debo resolver esta fracción continua? ¿Cómo voy a simplificar esta expresión? Entonces, mira, tengo aquí una suma y el trabajo está en esta fracción. Es una fracción continua que, repito, es una fracción compleja. Entonces, tengo la división principal identificada por esta línea de fracción, pero en el denominador tengo la suma de fracciones. Por lo tanto, el camino aquí es resolver primero esta suma, a continuación resolver la división y finalmente resolver esta suma. Lo cual equivaldría a resolver lo que tenemos aquí en forma horizontal. Primero este paréntesis, sería la suma, lo que veo acá. Después la división, que es la que veo aquí en forma vertical, y finalmente la suma. Ese es el camino para resolver el ejercicio. Entonces pongo aquí 1 más, trazo la línea de fracción principal, la que siempre me guía, para no confundirme. En el numerador escribo la letra A. Y fíjate, lo que voy a hacer ahora es únicamente resolver este bloque, esta suma de fracciones. Eso es lo que voy a hacer en este momento, nada más que eso. Siempre hay que buscar la manera más fácil de resolver un ejercicio. Entonces, es una suma con fracciones heterogéneas, por lo tanto necesito un solo denominador. Entonces trazo otra línea de fracción más pequeña que la principal.
Aquí el número 1 puedo considerar que está dividido para 1. Por lo tanto, para calcular el mínimo común múltiplo, solo necesito tomar en cuenta este polinomio que está en el denominador de esta fracción. El polinomio 1 más a, que no es necesario factorarlo, no hay que hacer mucho trabajo aquí, simplemente este polinomio va directamente al denominador. Bien, de ahí aplico el proceso que yo manejo, que consiste en dividir el mínimo común múltiplo divido para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplico por el numerador de esa fracción. Y el mismo proceso repito con la otra fracción. Entonces mira, si tomo este denominador 1 más a y divido para 1, el resultado es 1 más a. Eso lo escribo de una vez aquí en el numerador. Y acuérdate que esto tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción. Y el numerador es 1. Entonces 1 más a por 1 me da como resultado 1 más a. A continuación pongo el signo de suma, repito el proceso. Divido 1 más a para este denominador que es 1 más a. Son exactamente iguales, se simplificarían y el resultado es 1. Y ese 1 multiplico por el numerador de esta fracción que también es 1. Entonces 1 por 1, eso es igual a 1. Perfecto, mira, ya he resuelto entonces esta suma. Me correspondería resolver entonces la división. Sin embargo, antes de hacer eso, me doy cuenta que en el numerador de esta fracción hay términos semejantes. Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es primero reducir términos semejantes. Tú con la práctica puedes ir haciendo varias operaciones a la vez para no alargar demasiado el ejercicio, pero hasta que domines todos estos elementos puedes ir haciendo con un poco más de detalle. Entonces nuevamente pongo 1 más, trazo la línea de fracción principal, en el numerador va la letra A, en el denominador trazo otra línea de fracción. Entonces me doy cuenta que en este numerador hay términos semejantes. Se mantiene la letra A, esta no tiene con qué reducirse, pongo aquí la A. Y aquí tengo los términos semejantes, 1 más 1, lo cual es igual entonces a más 2. El denominador lo puedo mantener así, 1 más A, o si prefiero, pongo primero la parte literal y puedo escribirlo así, como A más 1. Sí, puesto que 1 más A y A más 1 es exactamente lo mismo, no tengo por qué preocuparme. Bien, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Ahora sí es resolver esta división y para ello recuerda que tienes dos formas. La una es el de aplicar el método de extremos y medios o la otra forma que voy a aplicarle en este momento es mantener el numerador de esta fracción, transformar la división en multiplicación e invertir la fracción del denominador. Ese es el método que voy a aplicar aquí. Bien, voy a continuar entonces por acá la resolución del ejercicio. Pongo 1 más y fíjate, voy a resolver entonces esta división. Entonces, esta A, que es el numerador, se mantiene. Pongo aquí la A. Esto que multiplica, pongo un puntito. Y ahora, la fracción que está en el denominador la tengo que invertir. Entonces, en el numerador de esta fracción pongo A más 1 y en el denominador pongo A más 2. Bien, entonces me doy cuenta que en esta multiplicación no puedo simplificar absolutamente nada. Cuidado con simplificar, por ejemplo, esta A con esta A. No puedes hacer eso, ¿por qué? Porque esta A es un monomio, mientras que esta A forma parte de un polinomio. Si yo quiero simplificar esta A, tengo que simplificar todo el polinomio, el A más 2, y no tengo con qué simplificarlo. Por lo tanto, mira, voy a reescribir esta expresión de la siguiente manera. Entonces, mantengo aquí 1 más, aplicando entonces el principio de la multiplicación de fracciones, lo que tengo que hacer es multiplicar numeradores, multiplicar denominadores. En el caso de los numeradores, solo voy a dejar expresada la multiplicación. Es decir, que le voy a dejar así, A que multiplica a A más 1 y todo esto sobre A más 2. Puedo dejarlo así, podría también resolver aquí la propiedad distributiva. Al final voy a tener que hacer esto y ya te vas a dar cuenta por qué. Bien, resuelto entonces la multiplicación, el último paso es resolver entonces la suma de fracciones. Entonces debo calcular un mínimo común múltiplo porque tengo fracciones heterogéneas, ya que este 1, recuerda que lo puedo reescribir también así, como 1 sobre 1, que no pasa nada. Bien, entonces trazo nuevamente una línea de fracción.
El único denominador que me interesa para calcular el mínimo común múltiplo es este, a más 2, ya que el 1 no me afecta en nada. Al ser el único denominador, entonces este directamente es el mínimo común múltiplo, a más 2. Perfecto. Aplico mi proceso. Divido este denominador para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplico por el numerador de esa fracción. Esa es la forma en la que yo trabajo. Entonces, a más 2 dividido para 1 me da como resultado el mismo polinomio, a más 2. Eso escribo en el numerador. Y esto tengo que multiplicar por el numerador, pero el numerador es 1. Entonces, a más 2 por 1 me da como resultado el mismo polinomio a más 2. A continuación, más, pongo aquí el más. Ahora tengo que dividir a más 2 para este denominador que es a más 2. Son exactamente iguales. Recuerda que ahí se simplifica. El resultado de la división es 1. Y ese 1 multiplico por el numerador de esta fracción. Entonces, 1 por este producto me daría como resultado esto mismo. A que multiplica a más 1. Entonces, esto escribo acá. A que multiplica a más 1. Bien, ya tengo hecha la suma. Lo que me corresponde ahora es tratar de simplificar esta fracción, llegar a la expresión más sencilla posible, ya que así no se acostumbra a dejar las respuestas en el caso de las fracciones. ¿Qué es lo que me corresponde hacer aquí? Bueno, aquí tengo un producto. Por lo tanto, tengo que multiplicar este monomio por este polinomio aplicando la propiedad distributiva y después tratar de reducir términos semejantes y simplificar la fracción si es posible. Entonces, trazo la línea de fracción. Puedo copiar de una vez el denominador, que esto no se va a alterar, sino hasta el final posiblemente. Veamos entonces, en el numerador voy copiando a más 2. Y ahora sí, aquí aplico propiedad distributiva porque tengo una multiplicación. Entonces, por ley de signos, más por más es más. A por A, eso es igual a al cuadrado. A continuación, más por más da más. Y A por 1, eso es igual a A. Listo, ya tengo entonces resuelta la multiplicación y me doy cuenta que al nivel del numerador sí tengo términos semejantes. Tengo aquí letra A y acá también tengo letra A. Entonces tengo que reducir términos semejantes. Bien, pongo igual, trazo línea de fracción. El denominador no se altera, sigue siendo aquí A más 2. Y bueno, recuerda, cuando vamos a ir con la simplificación de términos semejantes, de una vez vamos ordenando el polinomio de forma descendente porque posiblemente después haya que factorarlo. Entonces, tengo solo un término con a cuadrado, no se reduce con nada más, entonces copio ese término, a al cuadrado. Después vienen los términos con a. Aquí sí tengo términos semejantes. A más a, eso es igual a más 2a. Y finalmente tengo el número 2, entonces más 2. Llego entonces a esta fracción y ahora tengo que analizar si hay la posibilidad de simplificarla. Recuerda que en este punto, en este nivel del ejercicio, no puedes simplificar nada. No puedes, por ejemplo, simplificar este 2 con este 2 o esta A con esta A. No es correcto hacer eso porque de por medio tienes en este caso solo sumas. Para simplificar debes tener factores. Entonces vamos a ver si el trinomio del numerador es posible factorarlo. A ver. No hay factor común, entonces analizo las posibilidades con los trinomios. Mira que el polinomio está ordenado en forma descendente. En el caso del primer término, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, que aparece en la parte literal del segundo término. Entonces tengo las condiciones básicas de los trinomios. Ahora veamos. ¿Puede ser un trinomio cuadrado perfecto? No, porque dentro del conjunto de los números racionales, que es en lo que estamos trabajando, la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, entonces queda desechada la opción de trinomio cuadrado perfecto. Veamos trinomio de la forma 1. El coeficiente del primer término es 1, entonces puedo analizar este caso. Pero para ello, fíjate en lo siguiente. Tendría que buscar dos números que multiplicados den 2. Y por los signos que tengo aquí, sumados, esos mismos números tienen que dar 2. La única posibilidad de que dos números multiplicados den 2, números enteros, por cierto, son el 2 y el 1.
Pero si sumo 2 y 1, el resultado debería ser 3 y aquí tengo 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que este trinomio no se lo puede factorar. Sería ya un polinomio irreducible. Y por lo tanto, esta fracción a cuadrado más 2a más 2, todo esto dividido para a más 2, es la solución final para este ejercicio. Veamos a continuación este segundo ejemplo. Tengo esta nueva fracción continua. Puedes darte cuenta que es una fracción compleja, donde hay operaciones de resta, de fracciones, hay divisiones sucesivas. Entonces, esas son las características que tiene una fracción continua, que se alarga más bien hacia abajo y por ello, para su resolución, si es que yo mantengo esa estructura vertical, tengo que ir resolviendo de abajo hacia arriba. Ahora bien, si tú prefieres, puedes transformar esta expresión de forma vertical a forma horizontal. Debes tener un poquito de cuidado al hacer esa transformación para que no te confundas. Bueno, este ejercicio está un poquito más laborioso, así que voy a ir separando el desarrollo de las operaciones. Básicamente, el mayor trabajo está en el denominador de toda esta fracción. Bueno, toma en cuenta que esta línea de fracción, al ser la más larga, es la principal. Por lo tanto, nos indica que este polinomio x menos 2 es el numerador y todo esto es el denominador. Entonces, esta es la última división que se va a resolver en el ejercicio. Entonces voy a sacar aparte solamente el denominador de toda la fracción compleja o de la fracción continua y sacar un solo resultado para después con ello aplicar la última división en este ejercicio. Bueno, entonces voy a sacar aparte nuevamente el denominador. Tengo aquí x menos, trazo aquí una línea de fracción, aquí tengo 1 sobre 1 menos, trazo otra línea de fracción y aquí tengo 2 sobre x más 2. Entonces, repito, me voy a concentrar únicamente en resolver lo que está en el denominador. No voy a trabajar en todo el bloque, en todo el ejercicio, sino que en este caso voy a separarlo. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar aquí? Mira, aquí tengo una resta, aquí tengo una división y aquí tengo una resta. Lo más fácil que puedo resolver es esta resta. Porque recuerda que en este tipo de ejercicios vamos de abajo hacia arriba. No me conviene resolver ni esta resta, peor todavía esta división. No, lo que debo resolver es esta resta de fracciones. Entonces pongo igual, mantengo la x menos, trazo aquí la línea de fracción, que en este caso será la principal para esta parte del ejercicio. En el numerador va el 1 y ahora sí resuelvo esta resta de fracciones. Recuerda que este 1 lo puedo reescribir como 1 sobre 1, si así lo prefieres. Entonces, este denominador viene a ser el mínimo común múltiplo, porque es el único polinomio que aparece en el ejercicio. Entonces, aquí trazo otra línea de fracción, un poco más pequeña que la principal para no confundirme. Mínimo común múltiplo, x más 2. Y de aquí aplico el proceso que yo lo utilizo, que consiste en dividir el mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicar por el numerador de esa fracción. Y después se repite el proceso con la otra fracción. Entonces, mira, x más 2 dividido para 1 da como resultado x más 2. Esto lo pongo aquí, x más 2. Y esto tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción, que es 1. Entonces, x más 2 por 1 da como resultado x más 2. A continuación, menos. Repito el proceso. Tomo el x más 2 de aquí, divido para este denominador que es x más 2. Los denominadores son idénticos. Al dividirse, simplificarían y el resultado es 1. Y ese 1 multiplico por el numerador que es 2. 1 por 2, 2. Listo. Antes de resolver aquí la división, tengo términos semejantes en el numerador de esta fracción. Por lo tanto, en el siguiente paso que yo lo voy a hacer, voy a reducir términos semejantes. Entonces tendré aquí igual a x menos, trazo aquí la línea de fracción, la principal para esta parte del ejercicio. En el numerador está el 1. Aquí en el denominador trazo otra línea de fracción. Y bueno, aquí me doy cuenta que al reducir términos semejantes, más 2 con menos 2 se cancelaría, sería 0. Por lo tanto, en el numerador solo me está quedando x. Entonces pongo aquí x y en el denominador queda x más 2.
Bien, ahora sí, el siguiente paso es resolver esta división, no esta resta, porque aquí todavía tienes una división de fracciones. En este caso sí voy a aplicar el método de extremos y medios y para ello voy a hacer un pequeño ajuste. Este 1 de aquí lo puedo poner también de esta manera, 1 sobre 1. ¿Con qué objetivo hago esto? Para identificar claramente cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Mira, estos de aquí, los que estoy marcando con negro, son los extremos, mientras que estos de aquí que estoy marcando con verde son los medios. Entonces, en el siguiente paso de la resolución del ejercicio, que voy a continuar por acá, tendría x menos, pongo una sola línea de fracción y ahora sí aplico, voy a resolver la división de aquí, aplicando el método de extremos y medios. Entonces, el producto de los extremos, 1 por x más 2, eso va al numerador de esta fracción. El resultado de la multiplicación 1 por x más 2 es x más 2. Mientras que el producto de los medios, 1 por x, cuyo resultado es x, esto va al denominador. Listo, mira, ya tengo resuelta la división. Perfecto. Lo que me corresponde ahora es resolver esta resta. Es una resta de fracciones. Mira, a esta x yo la puedo reescribir también de esta manera, como x sobre 1. Lo puedo hacer así o le mantengo simplemente la x, no hay ningún problema. Entonces, pongo igual, sería una resta de fracciones heterogéneas. Entonces, trazo una sola línea de fracción. Calculo el mínimo común múltiplo, que en este caso viene a ser solo esta x. El otro denominador es 1, no me afecta en nada. Entonces, mira, facilito. Mínimo común denominador x y aplico el proceso. X dividido para 1, eso es igual a x. Pongo aquí la x. Pero esta x tengo que multiplicar por esta x, que es el numerador. Entonces, x por x, esto es igual a x al cuadrado. Perfecto. Después viene menos. Y aquí ya debes tener en cuenta lo siguiente. Vas a tener un polinomio y tienes un signo de resta por delante. Mucho cuidado allí. Es preferible que utilices signos de agrupación. Mira, x dividido para x, eso es igual a 1. 1 por el numerador, que es x más 2, me da como resultado x más 2. Pero como tengo signo negativo por delante, mucho cuidado, yo ocupo paréntesis y pongo dentro del paréntesis x más 2. Si tú ya tienes un poco más de experiencia, puedes quitar el paréntesis, pero toma en cuenta que el signo negativo tiene que afectar a los signos de los dos términos. Ahí debes tener mucho cuidado. Bien, lo que corresponde a continuación es eliminar ese paréntesis. Entonces pongo igual, trazo la línea de fracción y entonces tendría en el numerador x al cuadrado. Al eliminar el paréntesis, toma en cuenta que el signo negativo cambia los signos de estos términos. Si aquí ambos son positivos, al momento que elimino el paréntesis, cambian a negativos. Y tengo menos x menos 2 y esto sobre x. Y mira, voy a dejar el resultado por el momento así. Posiblemente el numerador, que es un trinomio, se lo pueda factorar, posiblemente. Lo podemos hacer en este momento, lo puedo hacer después, porque toma en cuenta que el resultado que acabo de obtener aquí es el resultado ya de todo este denominador. Ya tengo el resultado final. Mira, todo esto se redujo a esta fracción. Entonces, ahora sí voy a retomar el ejercicio original y tengo que resolver la división principal. Entonces, ¿cómo quedaría así el ejercicio? Retomando desde acá, voy a poner por aquí el igual. Trazo la línea de fracción principal. Entonces, el numerador no se lo ha alterado, esto sigue siendo x menos 2. Pero el denominador ya tengo el resultado de todo esto, que es justamente esta fracción. Entonces, trazo aquí otra línea de fracción. Y pongo en el numerador, tengo x al cuadrado menos x menos 2 y esto sobre x. Y ahora que tengo aquí una nueva división de fracciones, que entonces la voy a resolver. En este caso apliquemos el otro método, que consiste en ¿qué? En mantener el numerador de la fracción, cambiar la división por multiplicación e invertir esta fracción. También puedes aplicar extremos y medios. Si lo quieres hacer así, recuerda que en el numerador tendrías que verlo de esta forma,
como x menos 2, esto sobre 1, si quieres hacer extremos y medios, no hay problema, el método que tú prefieras. Entonces pongo aquí x menos 2 y esto por, bueno, pongamos esto entre paréntesis. Entonces transformé la división en multiplicación, trazo la línea de fracción e invierto esta fracción. Entonces tengo aquí x sobre x al cuadrado menos x menos 2. Ahora bien, tal como está planteado y el ejercicio, no puedo simplificar nada. ¿Por qué? Mira que este x es un monomio, mientras que acá tengo polinomios. Entonces, a nivel de monomios, esta x no se va a simplificar con nada, porque no tengo otro monomio. A nivel de polinomios tampoco puedo simplificar nada porque no tengo los mismos polinomios. ¿Qué me toca hacer aquí? Factorar obligatoriamente el polinomio del denominador para allí sí ver si hay la posibilidad de simplificar con este polinomio. Entonces vamos haciendo esto. Pongo igual. Aquí voy a dejar el x menos 2 por... Aquí tengo la otra fracción. Aquí se mantiene la x y ahora sí, voy con la factorización de este trinomio. Como te dije, esta factorización, si quería lo podía hacer acá de una vez o lo tengo que hacer en algún momento. Entonces, este trinomio, bueno, ya está ordenado en forma descendente. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x que aparece en el segundo término o en la parte literal del segundo término. Entonces tiene las condiciones básicas. Analicemos. ¿Puede ser un trinomio cuadrado perfecto? No, porque el último término es negativo. Eso ya desecha la opción del trinomio cuadrado perfecto. El primer término tiene coeficiente 1, por lo tanto voy a aplicar el trinomio de la forma 1. Y para su factorización entonces coloco dos paréntesis. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, esto va en cada paréntesis. En este paréntesis pongo el signo del segundo término, es decir, este menos. Y en el otro paréntesis aplico ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Menos y menos da más. Estoy buscando dos números que multiplicados den 2 y que restados den menos 1, que ese es el coeficiente de esta x, menos 1. La pareja es el 2 y el 1. El 2, al ser el mayor, va en el primer paréntesis y el 1 va entonces en el otro paréntesis. Y mira, después de hacer esta factorización, me doy cuenta que ya puedo simplificar ciertos factores que se están repitiendo en el numerador y en el denominador. Mira, aquí tengo x menos 2 y aquí también tengo x menos 2. Uno en el numerador, otro en el denominador. Esto se simplifica, desaparece. Y ya no puedo simplificar nada más, porque en el numerador solo me estará quedando 1 por x, que es x, y en el denominador tendría 1 por x más 1, que es x más 1, es un polinomio. Ya no puedo simplificar entre un monomio y un polinomio. Por lo tanto, estoy llegando a la respuesta final del ejercicio, que entonces es la siguiente. En el numerador, como dije anteriormente, tendré que multiplicar 1 por x, que eso es igual a x, y en el denominador el producto 1 por x más 1, esto es igual a x más 1. Y esta fracción es la respuesta final para este segundo ejercicio.